Deja de ser egoísta, dijo papá, vendiendo mi casa para dársela a mi hermana. Me mudaría al garaje. Pero un texto anónimo de abuela me advirtió, no te vayas. Revisa el sótano. El secreto que descubrí allí dentro lo cambió todo. Abuela Beatrice, lo que encontré lo cambió todo. Mi padre, Richard, estaba parado en mi patio trasero como si fuera el dueño del aire. Tenía una agente inmobiliaria con él, portapapeles, cinta métrica, todo el espectáculo. Mi hermana, Chloe, revoloteaba cerca de las puertas del patio con sus gemelos, Zoe y Liam, en sus pequeñas bicicletas de equilibrio, sonriendo como si esto fuera un programa de búsqueda de casa y no mi vida. Richard ni siquiera dijo hola. Señaló el columpio de Maya, el columpio de mis hijos, y dijo, deja de ser egoísta. Los gemelos de tu hermana necesitan un patio más grande. La agente inmobiliaria asintió como si esa frase perteneciera a un documento legal. Richard siguió hablando, con voz lo suficientemente alta para que los vecinos oyeran. Vamos a ponerla a la venta la próxima semana. Te quedarás en el apartamento del garaje. Mi cuñado, Marcus, realmente se rió. Ni siquiera intentó ocultarlo. Finalmente, dijo, mirando a mi patio trasero como si ya fuera suyo, una casa de verdad para una familia de verdad. Maya estaba en el último escalón de la puerta trasera, sosteniendo un copo de nieve de papel que había recortado para la ventana de la cocina. Había sido muy cuidadosa con él. Sus deditos todavía estaban cubiertos de puntos de pegamento. Ella no lloró. Eso fue lo que me destrozó. Simplemente dobló el copo de nieve por la mitad y lo apretó contra su pecho como si estuviera tratando de hacerlo más pequeño. Como si ella fuera la cosa que ocupaba demasiado espacio. Sentí que mi garganta se tensaba. Mis manos se pusieron frías. Quería explotar. Quería gritar, salgan de mi patio. Salgan de mi vida. Pero mi familia me había entrenado toda mi vida para ser la tranquila, la solucionadora, la que no montaba escenas. Así que hice lo que siempre me mantuvo a salvo cuando era niña. Sonreí. No cálido, no amigable, solo una línea delgada y controlada. Entendido, dije. Richard parecía satisfecho, como si hubiera ganado una negociación. Marcus sonrió como un hombre que pensaba que estaba a punto de mejorar su vida gratis. La agente preguntó, entonces, ¿pensamos en el jueves para las fotos? Mi padre respondió como si yo no estuviera allí. El jueves funciona. Maya me miró y luego, rápida y pequeña, como un pájaro revisando si había peligro. Le apreté el hombro y dije suavemente, ve a buscar tus zapatos, Ellie. Ella asintió y entró sin hacer ruido. Mi padre la observó irse y ni siquiera pestañeó. Esa era la injusticia y mismo a plena luz del día. Mi hija siendo borrada silenciosamente mientras adultos planeaban su desplazamiento como si fuera un problema de almacenamiento. Me llamo Eleanor, Ellie. Tenía 38 años entonces. Trabajaba como ingeniera. Horas largas, pago constante, el tipo de trabajo donde la gente asume que estás bien porque tienes una buena carrera. Era madre soltera. Maya tenía 8 años. Y sí, era adoptada. Mi esposo y yo no podíamos tener hijos. Esperamos años. Papeleo, reuniones, inspecciones, todo eso. Luego tuvimos a Maya, y ella entró en nuestras vidas como si siempre hubiera estado allí. 2 años después, mi esposo murió. Un accidente automovilístico en una noche lluviosa. Sin últimas palabras dramáticas, solo se fue. Después de eso, Maya y yo éramos todo lo que teníamos la una para la otra. A mis padres les gusta decir que me apoyaron durante eso. Pero lo que realmente hicieron fue decidir que Maya era temporal. Como si ignoraran la adopción el tiempo suficiente, la biología se corregiría sola. Nunca lo dijeron abiertamente al principio. Lo hicieron de formas más pequeñas. Fotos familiares donde se le pedía a Maya que tomara la foto. Fiestas de cumpleaños donde ella recibía una tarjeta genérica mientras los gemelos recibían regalos grandes envueltos. Mi madre llamándola esa dulce niña pequeña en lugar de su nombre. Mi padre diciendo cosas como, es afortunada de que la hayas acogido.
como si Maya fuera una vagabunda a la que alimentaron una vez. Y lo peor, seguía apareciendo de todos modos porque también era la billetera familiar. Eso comenzó mucho antes de Maya. Cuando conseguí mi primer trabajo real, Richard necesitaba ayuda con los impuestos de la propiedad. Cuando mi hermana se casó, mis padres necesitaron ayuda para pagar el depósito del lugar de la boda. Cuando Chloe empezó a hablar de tener hijos, de repente hubo citas de fertilidad para las que no podían manejar un préstamo. Ni siquiera lo pensé como explotación en ese momento. Pensé que era solo ser la persona responsable. Se acumuló silenciosamente. 250 por aquí, 600 por allá. Un préstamo a corto plazo que nunca regresó. Una tarjeta de crédito que pagué porque estaba afectando la puntuación de Richard. Un depósito de contratista que cubrí por ahora. Para ese verano, hice los cálculos una noche y me di cuenta de que había canalizado alrededor de $22,000 a $25,000 a mis padres y a mi hermana en menos de un año. Y todo el tiempo, Maya estaba siendo tratada como una invitada que se había quedado demasiado tiempo. Así que cuando Richard se paró en mi patio trasero con una agente inmobiliaria y me dijo que dormiría en el apartamento del garaje como una adolescente que había cometido un error, no fue casualidad. Fue el final de un largo patrón. No solo estaban quitando espacio. Estaban quitando toda la historia. La casa, la estabilidad, la prueba de que Maya y yo habíamos construido algo sin ellos. Aquí está lo que hizo que la escena del patio trasero fuera aún más fea. Esta casa no era un lugar al azar que compré en el pico del mercado. Era la casa de mi abuela, Beatrice. Ella era la única en esa familia que alguna vez miró a Maya como si fuera completamente real. Aprendió el cereal favorito de Maya. Guardaba marcadores extra en un frasco solo para ella. Puso los dibujos de Maya en el refrigerador con imanes como si importaran. 2 años antes del incidente de la agente inmobiliaria, Beatrice se había mudado a una residencia asistida después de una caída. Estaba lúcida, pero su cuerpo ya no podía subir escaleras. Richard se abalanzó como un buitre con papeleo, poder notarial, ayudando, manejando las cosas. Convenció a Beatrice de que me permitiera a mí y a Maya vivir temporalmente en la casa porque no quería extraños alquilándola. Yo pagué las facturas. Yo reparé la gotera del techo. Yo reemplacé el calentador de agua. Mantuve el jardín vivo porque a Beatrice le encantaba su jardín. Richard todavía la llamaba la casa familiar. No la casa de la abuela, no mi hogar, la casa familiar, lo que realmente significaba la casa que planeaban usar cuando quisieran. Esa tarde, mientras la agente inmobiliaria caminaba, los gemelos de Chloe pasaron con sus bicicletas a través de los dibujos de tiza de Maya en el patio. Uno de ellos miró hacia atrás y dijo, «Ups». Como si fuera divertido. Marcus dijo, «De todos modos, reharemos todo esto». El dibujo de tiza de Maya era una pequeña ciudad, carreteras, señales de alto, pequeñas figuras de palo tomadas de la mano. Había dibujado una persona alta y una persona pequeña y las había etiquetado como yo y papá. Los neumáticos de las bicicletas emborronaron la palabra papá en una raya gris. Miré el rostro de Maya a través de la ventana mientras estaba dentro de la cocina. No emitió ningún sonido. Simplemente recogió el copo de nieve y lo puso en el mostrador como si no supiera dónde ubicarse. Debería haber sabido entonces que si no detenía esto, pasaría el resto de mi vida viendo a mi hija aprender que el amor era condicional y que el espacio era algo por lo que tenías que luchar. Esa noche después de que se fueron, hice exactamente lo que dije. Empecé a empacar. No de forma dramática, sino de forma tranquila y entumecida. Saqué cajas del apartamento del garaje. Sí, había un pequeño apartamento encima del garaje separado, el que Richard estaba tan ansioso por asignarme como castigo. Llené una caja con los libros de Maya, una con cosas de la cocina, una con su foto escolar enmarcada. Maya se sentó en la alfombra de la sala de estar con su conejo de peluche y me vio cerrar las cajas con cinta adhesiva. Ella finalmente preguntó muy suavemente, ¿hice algo mal? Esa frase se sintió como si alguien presionara un pulgar sobre un moretón. Me agaché frente a ella y dije, no, no lo hiciste. Ella miró fijamente el dispensador de cinta adhesiva como si fuera peligroso. ¿Nos van a echar? No quería mentir.
Tampoco quería darle a mi hija todo el peso de la crueldad adulta, así que dije la verdad que más importaba: no nos quedaremos donde no somos bienvenidas. Ella asintió como si entendiera más de lo que debería a sus 8 años. Luego se levantó y fue a su habitación y comenzó a poner su ropa en una mochila. No preguntó qué empacar. Ella ya sabía cómo irse. Esa parte me revolvió el estómago porque significaba que había estado practicando salidas emocionales durante mucho tiempo. Alrededor de las 10:40 de la noche, mientras envolvía un adorno de vidrio en papel de periódico, mi teléfono vibró. Número desconocido, un texto. No te vayas. Revisa el sótano, abuela. Me congelé. La abuela Beatrice no enviaba mensajes de texto. La abuela apenas usaba su teléfono para llamar, y el número no era el de ella. Por un segundo, pensé que era una estafa. Luego mi teléfono vibró de nuevo. Detrás del congelador, el panel trae una linterna. Mi corazón comenzó a latir de una manera que no coincidía con el silencio de la casa. Fui a la puerta de Maya. Estaba sentada en su cama, alineando sus animales de peluche como si estuviera organizando una pequeña evacuación. Le dije: oye, Eli, ¿puedes quedarte en tu habitación un minuto? Voy a revisar algo abajo. Ella asintió sin levantar la vista. Agarré la linterna del cajón de la cocina. La puerta del sótano estaba en el pasillo, la vieja puerta de madera que siempre se atascaba en invierno. Bajé los escalones lentamente, cada uno crujiendo como si pidiera atención. El sótano olía a cemento y pintura vieja. Había un congelador viejo allí, blanco, rayado, enchufado, a pesar de que nadie lo usaba. Richard insistió en que se quedara por si acaso. Detrás de él había una sección de la pared que se veía ligeramente diferente. La pintura era de un tono diferente. Me agaché y pasé la mano por el zócalo. Había una costura, un panel. Mi estómago se hundió. Hice palanca con los dedos hasta que se movió. Luego se soltó como si se hubiera abierto antes. Detrás había una cavidad estrecha entre los montantes. Dentro había una pequeña caja fuerte de metal y un sobre grueso envuelto en plástico. Mis manos temblaron mientras los sacaba. El sobre tenía mi nombre escrito con la letra de la abuela Beatrice. Eleanor, no para la familia, no para tu padre. Para mí. Llevé todo a la mesa de la cocina como si fuera frágil. No lo abrí de inmediato. Me senté allí mirando el sobre durante un minuto completo, escuchando cómo la casa respiraba. Luego rompí el sello. Dentro había una carta y una pila de documentos. La carta era corta. Beatrice no desperdiciaba palabras. Eleanor, si estás leyendo esto, tu padre ha intentado quitarte la casa. Lo siento. Le dije que no. Se rió. Él no escuchó. Este hogar no es un premio para quien grite más fuerte. Es tuyo. Tú lo mantuviste vivo. Tú me mantuviste viva. Tú mantuviste viva a esa niña pequeña cuando nadie más se molestó en conocer su corazón. Cambié el fideicomiso. Lo registré. Tu padre ya no es el fideicomisario. Eres tú. Intentará asustarte. Intentará apresurarte. No se lo permitas. Llama al abogado. Su número está aquí. Y Eleanor, revisa la caja fuerte. Deberías saber lo que tu padre ha estado haciendo con mi dinero. Con amor, abuela Beatrice. Lo leí 2 veces. Luego miré los documentos. Ahí estaba en blanco y negro, una enmienda de fideicomiso actualizada que me nombraba fideicomisaria y única responsable de la casa, no a Richard. También había un documento de transferencia de escritura registrado ya archivado, ya oficial. Mi padre había estado caminando por mi patio trasero con una agente inmobiliaria mientras legalmente no tenía derecho a venderlo. Pero el verdadero golpe fue la caja fuerte. La abrí con la pequeña llave pegada dentro del sobre. Dentro había extractos bancarios y notas escritas a mano, cuentas de Beatrice, retiros que no coincidían con sus costos de cuidado, cheques hechos a la orden de efectivo, transferencias a mi padre, transferencias a Chloe. Una nota con la letra de la abuela al lado de una línea:
Le pregunté qué era esto, mintió. Se me secó la boca. Esto no era solo por mi casa. Esto era sobre mi abuela siendo drenada mientras estaba en un hogar de ancianos, confiando en la persona equivocada. Y de repente, la escena del patio trasero tuvo un sentido diferente. No solo eran codiciosos, estaban desesperados. Habían gastado dinero que no era suyo, y necesitaban algo grande para cubrirlo. Una venta de casa lo haría. Y estaban dispuestos a empujarnos a mí y a Maya a un garaje para conseguirlo. Subí y miré a Maya. Estaba dormida sobre su manta, la mochila todavía abierta a su lado como si se hubiera quedado dormida a mitad de la huida. Su conejito estaba acurrucado bajo su barbilla. Sentí que algo duro se asentaba en mi pecho. No rabia, claridad. No iba a discutir con mi padre. No iba a rogar por respeto. Iba a hacer una cosa limpia, un límite que no requería el permiso de nadie. A la mañana siguiente, preparé café, me senté a la mesa con los documentos de la abuela y llamé al abogado mencionado en la carta. Eran las 8:12 de la mañana, contestó al segundo tono como si me estuviera esperando. Después de que confirmé mi nombre, dijo, su abuela me dijo que esta llamada podría llegar. Tragaba saliva. Mi padre trajo una agente inmobiliaria a la casa. La voz del abogado se volvió plana de una manera que me decía que había visto esta historia antes. No puede venderla. No tiene autoridad. ¿Estás segura? Sí, usted la tiene. Miré fijamente la pared de la cocina. Dijo que la venderá la próxima semana. Si lo intenta, la compañía de títulos lo detendrá. Y si la agente inmobiliaria es ética, huirán. Respiré hondo. También tiene poder notarial para la abuela. Hubo una pausa. Su abuela lo revocó. Hay papeleo. Podemos enviar el aviso hoy. Mis manos temblaron, pero mi voz se mantuvo firme. Haga eso. Me dijo lo que necesitaba. Envié por correo electrónico fotos de los documentos. Luego hice la segunda llamada, al banco, porque ya sabía algo más. Durante años, mi padre me había ayudado configurando transferencias. Siempre se enmarcaba como conveniencia. Yo estaba incluida en una cuenta en la que no debería haber estado incluida, y todavía estaba pagando cosas que no debería haber estado pagando. Así que hice un movimiento financiero tranquilo. Lo detuve. No de una manera dramática de soy rica y poderosa, sino de una manera de pantalla de confirmación del mundo real. Inicié sesión en mi aplicación bancaria. Detuve las transferencias mensuales automáticas que iban a mis padres. Eliminé mis cuentas externas conectadas. Cambié contraseñas. Luego llamé a la compañía de servicios públicos y quité mi nombre de cualquier cosa que no fuera mi dirección. A las 9:03 de la mañana, recibí un correo electrónico. Su transferencia programada ha sido cancelada. A las 9:11 de la mañana, su cuenta externa ha sido eliminada. A las 9:28 de la mañana, sus permisos de acceso a la cuenta han sido actualizados. Me senté allí mirando esas pantallas de confirmación como si fueran una puerta que se cerraba de golpe. No me sentí triunfante. Me sentí más ligero, como si hubiera estado sosteniendo un peso durante tanto tiempo que olvidé que era opcional. Maya entró en la cocina, frotándose los ojos. Vio las cajas y se detuvo en seco. Le dije suavemente, «Hey, ven aquí». Ella se acercó como si no confiara en el suelo. Me arrodillé para que estuviéramos al nivel de los ojos. No nos mudamos hoy, le dije. Su rostro no se iluminó de inmediato. Parpadeó con confusión. Pero el abuelo dijo. Mantuve la voz tranquila. El abuelo no decide dónde vivimos. Ella me miró fijamente por unos segundos, luego susurró, «Entonces, ¿mi habitación sigue siendo mi habitación?» Asentí. Y ella hizo esa pequeña cosa que me rompió. Sonrió, solo una pequeña sonrisa cuidadosa, como si temiera que se la pudieran quitar si la hacía demasiado grande. Las repercusiones comenzaron antes del almuerzo. Richard llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Volvió a llamar, luego Chloe, luego Marcus, luego mi madre.
Mi teléfono se iluminó como una señal de advertencia. Finalmente, un mensaje de texto de Richard. ¿Por qué no se están realizando las transferencias? Llámame ahora. Lo miré fijamente por un segundo, luego escribí una sola frase. No voy a financiar una familia que trata a mi hija como si no fuera real. No agregué emojis. No agregué explicaciones. Un límite. ¿Limpio? Richard respondió de inmediato. No te atrevas a involucrar a Maya en esto. Esto es por la casa. Casi me reí. Por supuesto que dijo eso. La casa siempre fue la excusa, el problema real, el asunto adulto. Maya siempre fue el detalle inconveniente. Aparecieron a las 2:15 de la tarde. Sin llamada, sin advertencia. La camioneta de Richard en mi entrada como una declaración. La SV de Chloe justo detrás. Marcus salió primero, empujando a los gemelos hacia el patio como si ya se estuvieran mudando. Mi padre marchó por los escalones delanteros como si estuviera entrando en su propia casa. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. No los invité a pasar. Los ojos de Richard se dirigieron a las cajas detrás de mí. Entonces, finalmente entraste en razón. Dijo con aire de suficiencia. Chloe se inclinó más allá de él y miró hacia el pasillo como si esperara ver las cosas de Maya ya despejadas. Marcus sonrió. Bien. El apartamento del garaje es perfecto para ti. Me sujeté al marco de la puerta y dije, no, solo eso. La sonrisa de Richard se crispó. Eleanor, no empieces. Me mantuve tranquila. No puedes vender esta casa. Richard se rió entre dientes. Mírame. No discutí. No levanté la voz. Extendí la mano detrás de mí, agarré la carpeta que había preparado y la levanté. La abuela Beatrice cambió el fideicomiso. Soy la fideicomisaria. La casa no está en venta. Por primera vez, el rostro de Richard palideció un poco. Chloe parpadeó rápidamente. La sonrisa de Marcus cayó como una máscara resbalando. Richard respetó, eso no es verdad. Lo miré directamente a los ojos. Está archivado. Está registrado. Hay un abogado. La boca de Chloe se abrió. Ella no haría eso. Dije, ella lo hizo. Richard dio un paso más cerca. Voz más baja. Más desagradable. ¿De dónde sacaste esos papeles? No respondí porque la verdad era más simple que cualquier pelea. La abuela me había confiado a mí, no a él. Richard intentó la táctica antigua entonces, la que siempre funcionaba cuando yo era más joven. Se hinchó y se volvió autoritario. Soy tu padre. Esto termina ahora. Y Marcus, porque no pudo evitarlo, murmuró, una familia de verdad necesita el espacio. Fue entonces cuando Maya apareció detrás de mí, descalza, con el conejo de peluche en la mano, el cabello erizado por su siesta. Se quedó muy quieta, mirándolos. Marcus la vio y ni siquiera se suavizó. Dijo, hola, pequeña. Parece que pronto tendrás un apartamento genial. El agarre de Maya en el conejo se tensó. Mi padre no la miró, ni una sola vez. Simplemente siguió mirando la carpeta como si fuera un insulto. Y fue entonces cuando sentí mi interruptor final activarse. No enojo, decisión. Miré a mi padre y dije, ya terminaste de usarme. Richard se rió entre dientes. Oh, aquí vamos. Mantuve mi tono uniforme. Estás fuera de mis cuentas. No pagaré tus facturas. No pagaré las facturas de Chloe, y tú no venderás esta casa. La voz de Chloe se elevó. Eleanor, ¿hablas en serio? Tenemos a los gemelos. La interrumpí, todavía tranquila. Yo también tengo una hija. Marcus se rió como si fuera ridículo. Vamos, tú trabajas. ¿Estás bien? Chloe es madre. Lo miré. No hables de mi vida como si te lo hubieras ganado. El rostro de Richard se puso rojo.
Señaló con un dedo hacia el patio. Esto es egoísta. ¿Estás castigando a tu hermana? Asentí una vez. No, estoy protegiendo a mi hija. Luego hice lo más silencioso y poderoso que había hecho en años. Di un paso atrás y cerré la puerta. No la cerré de golpe, la cerré. La cerré con llave y apoyé mi frente contra la madera por un segundo mientras ellos gritaban afuera como si el mundo me debiera su cumplimiento. Maya tiró de mi camisa. ¿Están enojados? Me agaché y dije, sí. Ella parpadeó. ¿Estamos bien? La miré y dije la verdad de nuevo. Estamos bien. La semana siguiente fue un desfile de culpa. Mensajes de texto como, tu madre está llorando. Tu hermana no puede dormir. Estás destrozando a la familia. La abuela está confundida. Te estás aprovechando de ella. Ese casi me hizo tirar mi teléfono porque vino de mi padre. El hombre que literalmente estaba desviando dinero de su cuenta. Intentó aparecer en el hogar de ancianos de Beatrice e encantar al personal. Intentó presentarlo como si yo fuera la inestable. No esperaba que el abogado ya hubiera enviado el aviso de revocación. No esperaba que la abuela ya le hubiera hablado a la enfermera sobre que su hija Eleanor era quien podía tomar decisiones ahora. Tampoco esperaba que yo apareciera con papeleo en voz tranquila. Y definitivamente no esperaba que la abuela misma lo mirara en la sala común y dijera lo suficientemente alto para que la recepcionista lo oyera, sé lo que hiciste. Mi padre se quedó rígido. Me miró como si quisiera matarme con decepción. Pero la abuela ni siquiera me miró para pedir permiso. Miró directamente a Richard y dijo, usaste mi dinero como si fuera tuyo. No tocarás ni un centavo más. Chloe apareció más tarde ese día llorando, tratando de abrazar a la abuela como si eso lo arreglara. La abuela no gritó. Simplemente dijo, querías la casa. No querías a la gente dentro. El rostro de Chloe se desmoronó. Marcus no vino. Por supuesto que no. Solo le gustaba la familia cuando venía con pies cuadrados. Aquí está la consecuencia de la que nadie habla cuando dejas de financiar un sistema. Todo se rompe más rápido de lo que esperas. El mes ajustado de mis padres se convirtió en una crisis total porque no era un mes ajustado. Era un estilo de vida. Habían estado contando con mis transferencias como si fueran ingresos. Chloe me llamó una noche y dijo, podríamos perder el alquiler en el que estamos. Sostuve el teléfono y esperé la parte en que se disculpaba con Maya. Nunca llegó. Simplemente dijo, tienes que ayudar. Dije en voz baja, no. Se puso cortante. ¿Así que vas a dejar que tus sobrinas sufran? No piqué el anzuelo. No soy tu banco de respaldo. Lloró más fuerte, como si llorar convirtiera un no en sí. Luego dijo, papá dijo que pusiste a la abuela en nuestra contra. Respiré hondo. Papá se puso en su contra a sí mismo y ese fue el final de la llamada. Un mes después, me enteré de que la agente inmobiliaria los había dejado. No porque la gente fuera noble, sino porque la búsqueda de títulos mostró que mi padre no tenía autoridad. El papel vence al derecho. Richard intentó un ángulo diferente. Apareció en mi trabajo. Seguridad lo sacó. Me dejó un mensaje de voz en esa voz lenta y disgustada que usaba cuando quería que me sintiera pequeña. Te arrepentirás de haberme humillado. Lo escuché una vez, luego lo guardé. No por venganza, sino para documentar. Porque cuando creces en una familia como la mía, aprendes la diferencia entre ruido y peligro. Maya cambió de pequeñas maneras después de eso. No de la noche a la mañana, sino lentamente. Dejó de estremecerse cuando mi teléfono vibraba. Empezó a dejar sus dibujos en el refrigerador de nuevo. Una tarde, preguntó si podía repintar la pequeña pajarera en el patio trasero. Había dejado de usar el patio trasero durante semanas, como si ya no fuera suyo. Dije que sí. Pintamos juntos en la mesa del patio. Techo morado, lados amarillos, un corazón torcido en el frente porque su mano resbaló. La abuela Beatrice vino un domingo una vez que estuvo lo suficientemente estable. Caminador, abrigo de invierno.
Decidida como siempre, se sentó en una silla con una manta y observó a Maya pintar. Maya levantó la vista y preguntó, ¿te gusta? La abuela sonrió y dijo, se ve como en casa. Y Maya sonrió más esta vez, no con cautela, de verdad. Esa primavera, hice una cosa simbólica que se sintió como un cierre sin ser mezquina. Planté un pequeño árbol en el patio trasero. No uno grande, solo un joven arce. Maya ayudó a cavar el hoyo. La abuela supervisó como una capataz. Cuando terminamos, Maya dio unas palmaditas a la tierra y dijo, «Este se queda». La miré y dije, «Sí, se queda». Cenamos en el porche trasero esa noche, las tres. Sin caos, sin culpa, sin reunión familiar, solo el sonido de los tenedores y el viento, y Maya hablando de un proyecto de ciencias que quería construir, un pequeño sensor que mediría la lluvia para el jardín. Escuché y me di cuenta de algo. Mi padre quería que yo estuviera en el apartamento del garaje porque pensaba que ese era mi lugar. Pequeño, fuera del camino, útil cuando se le necesitaba. Pero Maya y yo no pertenecíamos a una unidad accesoria detrás del ego de otra persona. Pertenecíamos al centro de nuestra propia vida. Y la casa de la abuela, mi hogar, finalmente se sintió como tal de nuevo. No porque las paredes cambiaran, sino porque el límite lo hizo. Para cuando llegó la próxima Navidad, no había invitaciones de mis padres, ni falsas disculpas, solo silencio. Y honestamente, el silencio fue un regalo. Maya y yo decoramos nuestro propio árbol. La abuela se sentó en la sala de estar con Coco y le contó a Maya historias sobre cuando mi padre era pequeño. Historias que de alguna manera sonaban más honestas ahora, como si la abuela ya no estuviera encubriendo por él. En la mañana de Navidad, Maya abrió un regalo que era solo un paquete de marcadores elegantes y un cuaderno de bocetos. Jadeó como si le hubiera dado oro. Luego dibujó una imagen en la mesa de la cocina. Era nuestra casa, nuestro patio, el nuevo pequeño arce, 3 figuras de palo tomadas de la mano. Ella los etiquetó como yo, abuela Beatrice, Maya. No etiquetó a nadie más. No por despecho, sino por la verdad. Y cuando terminó, lo pegó ella misma en el refrigerador. Sin preguntar, sin miedo. Como si finalmente creyera que tenía derecho a ocupar espacio. Ese fue el cierre silencioso para mí. No mi padre perdiendo el control. No Chloe luchando. No el ego de Marcus magullado. Solo mi hija parada en su propia casa, poniendo su foto donde pertenecía, y sabiendo en lo profundo que nadie la iba a obligar a empacar una mochila a mitad de la noche.